En este vídeo vamos a continuar resolviendo problemas de indicadores de empleo. Concretamente, en este vídeo vamos a hablar de datos reales del Instituto Nacional de Estadística y concretamente de la encuesta de población activa. Tenemos una gráfica y vamos a tener que ir resolviendo una serie de preguntas. Vamos a empezar resolviendo apartado por apartado. En el apartado A se nos pregunta que está midiendo la gráfica en el eje X. Entonces, si nosotros nos fijamos en el eje X, vemos que en el eje X hay una evolución del tiempo que va desde el cuarto trimestre de 2016 hasta el cuarto trimestre de 2019. Por lo tanto, está midiendo el tiempo desde el cuarto trimestre de 2016 al cuarto trimestre de 2019. Continuamos con el apartado B. En el apartado B se nos dice que está midiendo la gráfica en el eje Y. En el eje Y, como vemos, pues tenemos una tasa, porque está en porcentaje. Por lo tanto, está midiendo una tasa, que está midiendo un porcentaje. Y concretamente este porcentaje es una tasa de paro. Es decir, está midiendo la tasa de paro. Como luego veremos, estamos midiendo dos tasas de paro. Vamos al apartado C. ¿Por qué he pedido el apartado A y el apartado B? Es decir, ¿qué miden los ejes? Pues porque cuando nos enfrentamos a una gráfica, lo primero que hay que hacer es mirar ¿qué significan los ejes o qué se está midiendo? En este caso estamos comparando el tiempo con una tasa, que es la tasa de paro. Vamos al apartado C y en el apartado C nos dice que qué significa la línea roja. La línea roja, que es esta de aquí, si miramos todo, vemos que pone Andalucía. Por lo tanto será la tasa de paro de las mujeres en Andalucía. Eso sí es lo que significa la línea roja. La tasa de paro de las mujeres en Andalucía. Continuamos con el apartado D. El apartado D nos dice que qué significa la línea marrón. Pues si nosotros miramos la línea marrón, significa también la tasa de paro, pero en este caso nacional. Es decir, la tasa de paro de España. Continuamos con el apartado E, que pregunta que qué significa que la gráfica roja esté por encima de la marrón. Bueno, pues lo que significa es que la tasa de paro de Andalucía está por encima de la tasa de paro de España o la tasa de paro nacional. En este caso, la tasa de paro de Andalucía es superior a la nacional en todo el periodo estudiado, es decir, no se cruzan en ningún momento, es decir, desde el cuarto trimestre de 2016 al cuarto trimestre de 2019. Continuamos con el apartado F. Nos dice de cuánto es la distancia aproximadamente y a qué puede deberse. Como vemos, vamos más o menos, pues paralelas, no exactamente paralelas, pero casi. Entonces, si nos fijamos en un punto, pues por ejemplo aquí tenemos que la tasa de paro nacional está en el 20% y la de Andalucía está aproximadamente en el 32, 33, por lo cual aproximadamente es de un 12%, es decir, la distancia aproximada es de un 12%. Este 12% es lo que se llevan en todos los sitios las dos curvas. Hemos dicho aproximadamente. ¿De acuerdo? Entonces, la tasa de paro de Andalucía es aproximadamente un 12% superior a la tasa de paro de España. Continuamos con el apartado E. En el apartado E nos dice que qué significan los datos de la caja negra. Los datos de la caja negra están aquí y que los comentemos. Bueno, pues significa la tasa de paro del último dato del cuarto trimestre de 2019, que tenemos que en Andalucía fue de un 24,40% y de España fue de un 15,55%. Por lo cual, como hemos comentado, son los datos de paro de España y de Andalucía del cuarto trimestre. Y con esto habremos acabado el problema. Lo que nos tenemos que quedar con este sencillo problema es que si nos dan una gráfica tenemos que mirar todos los datos que aparecen en la gráfica, tenemos que tener muy claro lo que se mide en el eje X y lo que se mide en el eje Y, que es lo que se está comparando, y sobre todo tenemos que leer bien las preguntas y observar.